Ya. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy a mi grupo y a mi persona nos toca exponer el tema que es hidrostática, presentado por Alison Tatiana Masmata, Milagros More Villafuerte, Yanelín Milagros Lumbe Carvajal, Kate Judith Palomino Márquez, Marcelo Matos Chiara, Peralta Tacilla Adolfo. Siguiente, por favor. El índice que vamos a tratar el día de hoy se trata de la introducción a lo que es la hidrostática, la importancia de esta misma y las aplicaciones en la medicina, que es lo que nos vamos a especificar, y vamos a resolver 4 problemas. Por último, la conclusión y una breve reflexión. Siguiente, por favor. Hablando sobre lo que es la introducción, pues sabemos que la hidrostática es una rama de la física que estudia los fluidos en reposo y las fuerzas que actúan dentro de ellos. Su campo de estudio pues abarca conceptos como la presión, el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y la presión hidrostática. Estos fundamentos son esenciales no solo para comprender fenómenos naturales, sino que también para aplicar soluciones prácticas en diversas disciplinas, incluyendo también lo que es la medicina en este caso. Siguiente, por favor. Hablando sobre la importancia de esta, lo hemos distribuido entre 4 puntos. Ciencia básica universal, aplicaciones tecnológicas, conexión con la vida diaria y comprensión del medio interno del cuerpo humano. Hablando sobre las ciencias básicas universal, esto nos va a permitir entender cómo se comportan los líquidos y los gases en condiciones de reposo, mientras que las aplicaciones tecnológicas nos va a llevar a conocer que esta es la base de instrumentos como manómetros, barómetros y sistemas hidráulicos. En caso de la conexión con la vida diaria, nos va a explicar los fenómenos cotidianos, en este caso como la flotación de los cuerpos, el buceo o la presión atmosférica. Y en caso de la comprensión del medio interno del cuerpo humano, este nos va a ayudar a explicar cómo los líquidos corporales, como la sangre, la linfa, el líquido cefalorraquídeo, se van a distribuir y ejercen presión dentro del organismo, lo que permite comprender mejores procesos fisiológicos y patologías relacionadas con el desequilibrio de cualquiera de estas presiones. Siguiente, por favor. Jalándolo un poquito más a las aplicaciones en medicina y la utilidad para nosotros como médicos, pues tenemos que la hidrostática tiene un valor especial en la formación médica, ya que muchos de estos procesos del cuerpo humano y equipos hospitalarios se basan en los siguientes principios: presión sanguínea, corazón y sistema circulatorio, técnicas médicas, diagnósticos por imágenes e investigación biomédica. En presión sanguínea, pues se mide gracias a los principios de Pascal, que explica cómo la presión se transmite en los fluidos. Acerca del corazón y sistema circulatorio, funcionan como un sistema hidráulico en el que la presión de la sangre varía según la altura. Lo que va a haber acá es un efecto hidrostático. En las técnicas médicas tenemos 3. La esfigmomanómetro, que va a medir lo que es la presión arterial usando conceptos de presión hidrostática. El suero intravenoso, que es la altura a la que se coloca la bolsa del suero y lo que va a regular la velocidad del flujo por el efecto de la presión. La diálisis y transfusiones, que dependen del equilibrio de las presiones en líquidos corporales. Por penúltimo, los diagnósticos por imágenes. Acá la presión de líquidos es clave en estudios como las ecografías y como el análisis de fluidos. Y por último, la investigación biomédica, el estudio de la presión intracraneal o intraocular. Eso se va a basar en fundamentos hidrostáticos. Entonces tenemos que la hidrostática no solamente es importante para entender lo que son fenómenos físicos, sino que también se convierte en una herramienta fundamental para nosotros en nuestras prácticas médicas, permitiendo diagnósticos pues mucho más precisos y tratamientos más efectivos para los pacientes, y que también el diseño de equipos médicos sean de correcta funcionalidad. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, ahora hablaré sobre el problema 1, ¿no? Entonces, tiene un catéter venoso central, el cual está conectado a un manómetro que muestra una columna de sangre de 10 centímetros por encima del punto de referencia, poniendo que la densidad de la sangre es de 1060 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es 9,81, pues debemos calcular primero lo que nos pide es la presión hidrostática.
producida por esa columna de sangre en pascales, ¿no? Para calcular primero la presión hidrostática generada se aplica la fórmula presión igual a densidad por gravedad por altura, en donde la densidad de la sangre es de 1060 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros por segundo al cuadrado y la altura de la columna es de 0,10 metros. Multiplicando estos valores se obtiene una presión de 1039,9 pascales. Al convertir esta presión a milímetros de mercurio, tomando en cuenta que en un milímetro de mercurio equivale a 133,322 pascales, se realiza la división de entre 1039,9 entre 133,322, lo cual da como resultado aproximadamente 7,80 milímetros de mercurio. Luego se calcula la fuerza ejercida sobre el área de 100 centímetros cuadrados. Este valor debe convertirse a metros cuadrados, recordando que 10.000 centímetros cuadrados equivalen a un metro cuadrado, por lo que 100 metros cuadrados corresponden a 0,01 metros cuadrados, ¿no? La fuerza es igual a la presión por área, es decir que 1039,9 pascales por 0,01 metros cuadrados, lo cual resulta en una fuerza de 10,4 newtons. Para expresarlo en kilogramos fuerza, se dividirá entre la aceleración de la gravedad, ya que un kilogramo de fuerza equivale a una 9,81 newtons. La operación 10,4 dividido entre 9,80 y 1 arroja como resultado 1,06 kilogramos de fuerza. Siguiente. Por mi parte, les platicaré sobre el problema número 2. Un paciente con diagnóstico de hipertensión, próximo a iniciar tratamiento antihipertensivo, requiere la monitorización de su presión arterial mediante un tensiómetro de mercurio, instrumento que funciona con base en el principio de la presión manométrica. Durante la medición, se observa que la columna del mercurio alcanza una altura de 10 centímetros. En este contexto, se solicita calcular la presión manométrica en el fondo de la columna, expresada en atmósferas, ya que dicho valor representa la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales del paciente en el momento de la toma de presión. Los datos que tenemos son los siguientes. La gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Tenemos la altura, que es de 10 centímetros, pasado a metros es 0,1 metros, y la densidad del mercurio, que es igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. La fórmula que vamos a usar es el de la presión hidrostática, que es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores. La presión hidrostática es igual a la densidad del mercurio, que es 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es 0,1 metros. Y esto nos da un total de 13.341,6 pascales. Y ahora lo que nos están pidiendo es expresarlo en atmósferas, por lo que debemos dividirlo en una atmósfera. Y una atmósfera es igual a 101.325 pascales, lo que nos da un total de 0,132 atmósferas. Por lo tanto, la presión manométrica en el fondo de la columna es de 0,132 atmósferas y este valor representa la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales del paciente en el momento de la toma de presión. Buenas, a mí me tocó exponer el problema 3. En una jeringa, el émbolo tiene un área de 2,5 centímetros cuadrados y el líquido fluye a través de una aguja cuya sección transversal es de 0,8 milímetros cuadrados. ¿Qué fuerza mínima debe aplicarse sobre el émbolo para inyectar el líquido en una vena donde la presión sanguínea es de 1 centímetro de mercurio?
Antes de resolver el problema, tenemos que tener en cuenta que el émbolo es la parte móvil de la jeringa, que se empuja con el dedo. Bueno, ¿qué me piden? Me piden la fuerza. ¿Qué datos tengo? Tengo que el área del émbolo es igual a 2,5 centímetros cuadrados y que la presión de la vena es igual a 1 centímetro de mercurio. Para resolver este problema usaremos la fórmula de hidrostática que nos dice que presión es igual a fuerza sobre área. P es presión que se mide en pascales, F es fuerza que se mide en newtons y A es área que se mide en metros cuadrados. Despejamos la fuerza porque esto es lo que nos pide el problema. Fuerza es igual a presión por área. Esto significa la fuerza necesaria es la presión que debo vencer multiplicada por el área del émbolo. Primero, para resolver el problema, convertiremos la presión a pascales. Necesito convertir la presión a pascales porque el pascal es la unidad oficial del Sistema Internacional para Presión. Un pascal equivale a 1 newton por metro cuadrado. Así, cuando multiplique presión por área, me quedará la fuerza en newtons, que es lo que busco. Primero, convierto de centímetros de mercurio a atmósfera. Recuerdo que 76 centímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Luego paso de atmósfera a pascales. Sé que una atmósfera equivale a 101.300 pascales. Entonces, como resultado, tengo que la presión es igual a 1.333 pascales. Recordemos, un pascal es igual a 1 newton por metro cuadrado. Lo segundo que haremos es convertir de centímetros a metros cuadrados. Disculpen, lo segundo que haremos es convertir el área a metros cuadrados. El área está en centímetros cuadrados, lo convierto a metros cuadrados. Un metro equivale a 100 centímetros. Como es área, el factor de conversión se eleva al cuadrado y como resultado tenemos que el área es igual a 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora, todo lo que obtuvimos lo sustituimos en la fórmula. Fuerza es igual a presión por área. Tenemos que la presión es igual a 1.333 newton por metro cuadrado y el área es 2,5 por 10 a la menos 4 metro cuadrado. Como resultado, al operar esto, tenemos que la fuerza es igual a 0,33 newtons. Y la respuesta al problema es la fuerza mínima que debe aplicarse sobre el émbolo es aproximadamente 0,33 newtons. Gracias. Continuando con la exposición, me tocó a mí el problema 4, que es un paciente en el servicio de emergencias necesita recibir suero intravenoso. La presión sanguínea en su vena es de aproximadamente 12 milímetros de mercurio. Si el suero tiene una densidad similar al agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿a qué altura mínima debe colocarse la bolsa de suero respecto al punto de inyección en el brazo del paciente para que el líquido comience a fluir hacia la vena? Bien, los datos que tenemos es la presión sanguínea, que son 12 miligramos de mercurio, la densidad del suero, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, primero vamos a hallar la presión sanguínea con una regla de 3 simple. Sabemos que 1 milímetro de mercurio es igual a 133.322 pascales. Entonces, 12 milímetros de mercurio sería igual a X. Al resolver la ecuación, hallamos que la presión de la sangre es de 1599.864 kilogramos sobre metros por segundos al cuadrado. Continuamos con la presión. Entonces, la presión del suero va a ser igual a la presión sanguínea. Para hallar la presión del suero vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es densidad por gravedad por altura. Entonces, la densidad del suero es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura que desconocemos. Esto va a ser igual a la presión sanguínea, que es 1599.864 kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Al resolver esta ecuación nos va a dar que la altura va a ser igual a 0,16.33 metros. Pero como nos está pidiendo la altura mínima, vamos a convertirla a centímetros. Entonces,
La altura mínima que debemos colocar la bolsa de suero va a ser de 16.33 centímetros. Continuando con la exposición, tenemos lo que son las conclusiones con respecto a nuestro tema. Principios físicos aplicados al cuerpo humano. La hidrostática estudia los fluidos en reposo y la presión que ejercen. Explica fenómenos vitales como la circulación sanguínea, la presión arterial, la distribución de líquidos en los tejidos, como hemos podido observar en los problemas anteriores. Diagnóstico y tratamiento médico. El conocimiento de la presión hidrostática permite comprender patologías como la hipertensión, edemas, varices o derrames pleurales, y es base para las técnicas como la medición de la presión venosa central o la presión intracraneal. También ahí tenemos lo que son las instrumentaciones médicas. Muchos equipos médicos como catéteres, manómetros, incubadoras con fluidos, máquinas de diálisis aplican directamente los principios de la hidrostática para funcionar de manera precisa. Estas conclusiones están basadas mayormente en el campo de la salud. Siguiente, por favor. En reflexión sobre la hidrostática en entorno, tenemos que la medicina y la física están profundamente conectadas. Entender los principios físicos nos ayudan a los médicos y enfermeros a actuar con mayor seguridad y precisión. La hidrostática no es solo teoría, se convierte en una herramienta práctica que salva vidas al explicar, controlar los procesos fisiológicos cotidianos. Comprenderla ayuda a los profesionales de la salud a cuidar mejor a sus pacientes. En los equipos médicos, muchos equipos como el tensiómetro, catéter, máquinas de diálisis funcionan gracias a los principios de la hidrostática. Y en aplicaciones, tenemos que tener en cuenta la importancia educativa integral a la hidrostática en la enseñanza médica fomenta una visión integral de la salud, uniendo la ciencia básica con la práctica clínica. Eso es todo. Muchas gracias.